Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Soy Pascal Beltrán del Río, les doy la bienvenida a una edición más de Círculo de Ideas. Este domingo me acompañan Martín Espinosa. ¿Qué tal, Pascal? A todos muy buenas noches. Ángel Verdugo. Buenas noches. Humberto Busaquio. Buenas noches. José Luis Vargas. Hola, ¿qué tal? Y José Buendía. Buenas noches a todos. Bueno, pues se acabó el plazo para el desarme en Michoacán y la situación en ese estado, pues tentativamente entrará en una nueva etapa. Los grupos de autodefensa, pues no podrán estar en las calles y carreteras del estado mostrando el armamento que hemos visto en los últimos días, pero ahí entra la pregunta: ¿harán todos casos a esta orden que se ha dicho, sobre la que se ha dicho que no habrá prórroga? ¿Y quiénes serán los nuevos representantes de los autodefensas ahora que pues parece haber una ruptura en la cúpula y se ha desconocido a José Manuel Mireles como su vocero? Pepe, buen día, ¿cómo ves las cosas? Bueno, pues en efecto no hay plazo que no se cumpla, y el 10 de mayo el acuerdo que había celebrado el gobierno con las autodefensas en abril pasado de 11 puntos, si no mal recuerdo, que incluye varias cosas, desde el registro de armas, no estaba a veces tan claro si es desarme o solo registro, sobre todo de las armas de uso exclusivo del ejército prohibidas, la institucionalización de las autodefensas, que pasen a formar parte de algo que todavía ni siquiera está muy claro la nomenclatura, si es un policía rural, defensa rural, ¿no? O Incluso guardias rurales. Dicen que ya tienen hasta uniformes, eso dicen. Claro, pero digamos que la confusión deriva, Pascal, que sí, ni siquiera el marco jurídico es muy claro para albergar la figura. Sí. Pero, en efecto, ahí está el 10 los últimos datos, o de los últimos datos que propuso el comisionado, es el registro de cerca de 6,000 armas. Pero me parece que más allá de esto, lo que rodea el fin del proceso es una enorme incertidumbre. Y creo que la incertidumbre viene sobre todo de dos aspectos. El primero, me llama la atención el cambio de discurso que se ha venido generando en las autodefensas en los últimos días, en los que, si en un principio la reivindicación para dejar las armas, para entregarlas o para registrarlas era sacar a los caballeros templarios al cártel local, poco a poco el discurso ha ido evolucionando o ha ido cambiando hacia un reclamo mucho más amplio y abstracto que solamente sacar al cártel, y hablan de la necesidad de que Michoacán regrese la seguridad, regrese la paz y se instale un Estado de Derecho. Estas son, desde luego, reivindicaciones mucho más amplias de lo que originalmente habían planeado, y sobre todo parecen tener un horizonte muchísimo más largo que solamente el de acabar con los cárteles. Y de ahí voy a la segunda derivación, y es una reflexión que parte de reconocer el que las autodefensas, con todas las controversias que haya, los puntos a favor o en contra, va a ser difícil regatearles que no han tenido o no han sido eficaces para combatir al cártel local. Y es difícil pensar que un grupo armado que logra debilitar, dividir, reducir a un cártel que había controlado el Estado en los últimos años, simplemente agarre y diga: ya cumplí mi tarea, aquí están las armas, que les vaya a ustedes muy bien. Y más bien por el contrario, lo que yo aprecio es que las autodefensas parece que se han convertido, y si lo ligo con la primera consideración sobre el cambio de discurso, se han convertido en un actor político local, incluso con repercusiones o impactos en otros estados. Y creo que a partir del reconocimiento
de que en los hechos son un actor político, es que podremos, digamos, tratar de proyectar expectativas sobre qué puede venir después del 10 de mayo cuando cumple este acuerdo y, por supuesto, cuál va a ser ahora la nueva estrategia del gobierno frente ya no solamente a un grupo armado, sino un grupo que ha adquirido la relevancia de un actor político y que incluso, pues, próximo año tenemos elecciones en Michoacán, ¿no? No quiero dejar de advertir la posibilidad, por ejemplo, pues, de que haya un candidato a gobernador de las autodefensas. Por ejemplo, o que se presenten a alcaldías, ¿no? Y a otros puestos de elección popular. Ángel, ¿cómo se pasa pues, de esta situación que tendría que haber sido, tendría que ser temporal a un pleno Estado de Derecho? Decía el egregio sonorense Álvaro Obregón Salido que el primer error es el que cuenta, lo demás son consecuencias. Se han de acordar que cuando surgió esta figura de las policías, de las autodefensas o policías comunitarias, particularmente yo señalé que había que acabar desde un mero principio con ese fenómeno. Hubo diferencias aquí, pero al final de cuentas hemos llegado a una situación donde efectivamente la única solución posible, o al menos la única medida posible para evitar esta diseminación de una fuerza paralela a las fuerzas del Estado, era aquello. El Estado mexicano y particularmente esta administración se ha mostrado desde antes de tomar posesión el presidente de la República renuente a tomar decisiones impopulares y dolorosas. Se ha preferido la búsqueda de esa cosa mítica que es el consenso, cuando en la democracia lo que rige es el disenso, resuelto evidentemente de manera civilizada y pacífica, a través del voto. Pero lo que caracteriza a la democracia es el disenso y se impone o gana la decisión de la mayoría, no de las mayorías. Siempre hay una sola mayoría. Yo no sé quién inventó eso de las mayorías, alguien que seguramente no sabe hablar español. Hoy en Michoacán estamos en el peor de los mundos posibles. Tenemos a un grupo de políticos encabezados por el comisionado, cualquier cosa que ello signifique, porque quita, pone, dice, decide, etcétera. Toma todas las decisiones. El gobernador es simplemente una figura decorativa para cumplir con ciertos protocolos legales. Es decir, no puede estar Michoacán en estas condiciones sin tener una autoridad, sin tener el ejecutivo legalmente elegido por los ciudadanos. Pero decía que el gran peligro es cuando los funcionarios, empezando por el mismo comisionado, a mí no me preocupa que el político diga mentiras, está en su naturaleza, como diría el alacrán, sino en que se empiecen a creer sus propias mentiras. El desarme no es tal, sino simplemente quedó en un registro por demás incompleto, pero las personas que se presentaron ahí con sus armas conservan las armas. Yo no he sabido en la historia de la humanidad, desde que con una quijada de burro un hermano mató al otro, que haya voluntariamente dejado su armamento. Eso en la realidad política y más de un estado feraz, incivilizado como es Michoacán, voluntariamente, como dijo Pepe, vaya a ir a entregar. Yo creo que lo peor en Michoacán está por venir. Yo no veo solución. El día de ayer que se vence el plazo, pues como decía, no va a haber prórroga, pero vamos a dar unos días más, ¿verdad? Bueno, entonces ya estamos cambiando el lenguaje. El problema, si lo vemos en el contexto general, pues yo creo que ahorita lo que estamos viendo en el Estado de México, al margen de si se quiere ver como un efecto cucaracha o simplemente es un fenómeno propio, sí. El oriente del Estado de México o al oriente del Distrito Federal, estamos ante un territorio sin ley. Porque además geográficamente, al estar separado de los poderes o del centro en Toluca, pues los gobiernos estatales prácticamente han dejado casi a su libre albedrío esta región del oriente del Estado de México. Pero luego si nos vamos a Tamaulipas, pues las cosas ya, si bien allá no hay comisionado, pero
es peor aún, porque al menos aquí en Michoacán sabe uno a quién dirigirse, sabe quién pone y quita funcionarios, pero en Tamaulipas la situación es tal, es peor. En esas condiciones, ¿qué esperar? Desde mi punto de vista, lo peor. Yo creo que... ¿Por qué? Porque no todo el armamento se registró, porque no van a hacer caso de... Porque no tiene la capacidad el Estado mexicano para ir a los domicilios y verificar que el arma que dijo Martín, que registró y que dijo que la iba a conservar en su domicilio, Ahí está. yo no tengo la capacidad, la fuerza, la estructura para efectivamente ir a verificar que en cada domicilio esté el arma que esa persona registró. Guardadita. Eso no existe, esa es una ilusión, pero fue la salida política que hubo cuando estos grupos dijeron yo no entrego el armamento. Porque si se acuerdan, primero es que acaben con los templarios, luego con los 7, y luego ahora que me entreguen a la tuta, y ahí van, ¿no? Entonces yo no sé hasta dónde van a llegar, no sé si... que pongan un Estado de Derecho. Yo no sé si van a ir a querer rescatar los lugares santos, ¿no? Ya cuando le... Digo, es que esto es de locura, Kafka estaría como reportero en Michoacán, reportando quizás sobre la Zararacua o alguna cosa así, pero es un surrealismo total. Y los políticos han preferido el camino de la simulación, de creerse la narrativa, como dicen ahora, antes que enfrentar la realidad. En ese sentido digo yo que se va a poner peor esto. José Luis, ¿habrá o no capacidad para cumplir con los acuerdos a los que se refería al principio Pepe Buendía? Pues yo creo que, creo que hay dos respuestas. Una es la que le gusta a este gobierno, que es la de la forma. Ellos van a decir que sí, así como dicen que no hay recesión, ellos van a decir que se cumplieron todas las palomitas, porque esa fue la instrucción del presidente de la República, que es la palabra favorita de este gabinete. El presidente instruyó, pero no le importa a este gobierno lo que pasa en los hechos. Es decir, ¿qué tenemos en Michoacán? Que ellos van a decir que se cumplieron todos los programas, que el comisionado hizo una extraordinaria labor. Y lo que vamos a ver en realidad es lo que dice Ángel, que es que pues la guerra apenas empieza. ¿Por qué? Porque pues de lo que hemos visto, las bandas criminales en Michoacán simplemente están mutando, no se han eliminado, ni han salido como cucarachas a otros estados, ahí están. Y es verdaderamente antinatura desde mi punto de vista pretender que pues el bando opuesto va a entregar su elemento de defensa, que es el arma. Entonces, lo que estamos esperando, pues es que de pronto, además de estas 6,000 y tantas armas, pues de pronto aparezcan pues otro tanto que no estaban registradas, pero... ¿Tú piensas que no se registró todo? Evidentemente que no. Evidentemente, bueno, yo creo que sería absurdo. Estamos hablando de en promedio como 60 armas, ¿no? Por municipio, porque se quedan... Lo que pasa es que la densidad de población 180 armas por municipio. Pero, claro, hay municipios pequeños, pero en promedio. Bueno, sería irracional si yo sé que soy parte de un grupo llamado Autodefensas, que entrego voluntariamente mi arma y que el día de mañana va a venir el bando opuesto a mi casa a quererme eliminar. Es decir, insisto, habla en contra del principio básico precisamente de la defensa propia. Me parece que entonces lo que estamos viendo es que el comisionado Castillo habrá reportado que sí se cumplió con su cometido, que sí hizo el gran papel, pero me parece que en los hechos lo que estamos viendo es que se tomó, y eso creo que es lo importante, Pascal, de fondo, yo lo he dicho en varias ocasiones, se tomó una mala decisión de origen porque es una decisión amorfa desde el punto de vista legal. Es decir, esta comisión que se le inventaron en 3 patadas no tiene ningún asidero legal importante. Y desde mi punto de vista, lo que había que mandar a Michoacán desde un principio era o un trabajo político para, como se propuso en el Senado, la desaparición de poderes y nombrar un nuevo gobernador que sí se hiciera cargo del Estado, o de lo contrario, pues la suspensión en parte del territorio michoacano de garantías individuales para que entrara el ejército mexicano y entrara un general de infantería verdaderamente a poner orden y a poner, a separar los bandos, claro, y a generar el Estado de Derecho que creo que no se ha logrado. Humberto Musacchio. ¿Qué vamos a hacer? El primer deber del Estado es brindar seguridad a las personas y sus propiedades.
El primer derecho que tenemos es el derecho a la vida. Y eso está en riesgo. En el caso de las autodefensas de Michoacán, si entregan las armas, van a quedar a expensas de lo que decidan las mafias contrarias. O a comprar otras. O tendrán que comprar otras. Sí, porque recursos parece que hay, ¿no? Por Y tampoco se trata de que entreguen las armas que son de uso exclusivo del ejército y se queden solo con las pistolas calibre 22, porque el bando contrario tiene armas de alto poder. Incluso en las fotos de estas últimas semanas, meses, han aparecido hasta tanquetas, ¿no? Bueno. Hechizas, pero tanquetas blindados. El asunto está en que yo creo que el Estado mexicano tiene que dar un vuelco. El Congreso, el Ejecutivo tienen que plantearse seriamente que si no pueden gobernar, tienen que gobernar con la ayuda de la población. No será la primera vez en la historia de México que fuerzas surgidas de abajo del pueblo, si no en contra de la ley, por lo menos al margen de ella, a un lado, tienen que entrar a salvar al Estado mexicano. No es la primera vez. Cada vez que se produce una invasión, que se ha producido una invasión en la historia de México, así ha sido durante las revoluciones, en fin. Yo creo que el Estado mexicano está en un muy buen momento para adoptar medidas legales que regularicen la situación de las autodefensas, que las disciplinen, que fomenten incluso el surgimiento de otras, porque hay zonas donde no hay ley, no hay Estado. Y en ese sentido, el acuerdo de convertirlas en una defensa rural, bueno, parte de ellos, ¿te parece correcto? Me parece correcto, pero creo que también es incompleta la solución, porque no quieren entregar las armas, las de uso exclusivo del ejército, porque se sienten indefensos. Y podrían comprar otras. Pero ¿estás de acuerdo con dice esa ley oficial? No, me parece que eso sería apenas el principio, pero no pueden despojarlos de las armas porque los dejan indefensos. Me parece que hay que adoptar también medidas jurídicas, reformar las leyes y hacer lo necesario porque este país ya no es aquel que podía más o menos funcionar hace 40 años, ¿no? Martín. Un poco siguiendo la tónica de Humberto, ¿qué pasó con el programa tan anunciado y tan cacareado de inversiones para Michoacán? ¿Se acuerdan? Que iban a levantar la economía. Todos por Michoacán. Todos por Michoacán. Bueno, empezaron a ir algunos secretarios, anunciaron cantidades, pero creo que eso no ha continuado. Por lo pues menos no ha funcionado porque hay una gran incertidumbre y hay una gran ausencia del Estado de Derecho. Cuando tú en una sociedad no tienes reglas claras, no se aplica la ley, hay un manoseo político de todo el conflicto de inseguridad en el Estado, ¿qué seguridad le puedes dar a alguien que tiene el capital para invertir en un Estado que se está desbaratando y que no ha podido reintegrarse con todo el tejido social que se rompió a raíz de todo el problema que lleva décadas arrastrando Michoacán? Yo veo en Michoacán un gran manoseo político, una gran verborrea de palabras y de discursos y que ahora sí, y otro elemento, el tercer elemento, es el tema de Jesús Reina. O sea, que lo vamos a tocar en el próximo bloque. ¿Qué va a pasar con Jesús Reina? ¿Qué implica este conflicto con un exgobernador, exsecretario de gobierno, una pieza fundamental del actual gobernador del estado, que es una figura decorativa porque ya lo vimos? ¿Qué está implicando en todo el juego de fuerzas y de qué forma los otros sectores de la sociedad michoacana ven con confianza las soluciones que pudieran darse o que se están pretendiendo dar a toda una situación tan deteriorada como la michoacana, ¿no? Si te parece, Martín, si les parece a los compañeros de la mesa, vamos a platicar justamente de la detención de Jesús Reina en el contexto del conflicto michoacano. Volvemos después de la pausa. Esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. El pasado miércoles 7 de mayo, unos días antes de que se venciera el plazo del arraigo del exgobernador interino y exsecretario de gobierno de Michoacán, Jesús Reina, pues este fue formalmente consignado, se giró la orden de aprehensión y fue ingresado en el penal de alta seguridad del Altiplano, acusado de vínculos con la delincuencia organizada. Ángel Verdugo, ¿cómo ves esta detención? El tercer exgobernador
detenido en este sexenio. Yo creo que, repito, el primer error es el que cuenta y lo demás son consecuencias. En el caso del exgobernador Reina o exsecretario de gobierno, coordinador de la campaña del actual gobernador, aunque él dice que un político priista de vieja data, dirían en el estado de origen de Martín, yo creo que lo van pretenden colocarlo como el chivo expiatorio. Los videos estos que han sacado, el problema ahorita no es los 2 que ya sacaron, sino cuántos más hay todavía. ¿Y quiénes aparecen ahí, ahí? ¿verdad? Entonces, la situación, yo creo que con estos aprendices de Alfonso Cuarón puede haber muchas sorpresas ahí. Yo creo que Reina ha adoptado una posición inteligente, prudente. Está pidiendo, acaba de pedir que se duplique el término legal, pero yo creo que no va a salir de ahí. Pero yo creo que eso sería la parte menos complicada, es lo que se ve claro. El problema aquí es a quién quieren convencer de que el malo de la película era Reina. Es decir, quien más o menos esté enterado de cómo funciona la política en cada una de las entidades federativas, encontrará algo muy curioso. El secretario de gobierno es el instrumento de operación política del gobernador y es el que tiene hilos, relaciones con todos los grupos políticos, económicos, empresariales, la sociedad, grupos intermedios de la sociedad, clubes de servicio. Es decir, es realmente el que está enterado de cuál es el clima y el ambiente político en la sociedad. Evidentemente, en el cumplimiento de esa tarea se tejen alianzas, se tejen complicidades en caso de negocios, pero se tejen alianzas políticas, se intercambian favores, se pide y se da algo a cambio. Yo creo que en ese sentido el señor Reina, el licenciado Reina, sabe cómo masca la iguana. Es decir, es una persona que se formó en ese ambiente y es evidente que en sus veintitantos años en el sector público, en los diferentes puestos en los que ha estado, evidentemente sabe de eso y tiene una gran cantidad de relaciones. De tal manera que sería para él, en el momento oportuno, empezar a sacar también algunas cosas. No sé si lo vaya a hacer, habrá que también entender la posición de debilidad en la que se encuentra, pero yo creo... Silvestre no lo ha hecho. ¿Perdón? Silvestre no lo ha hecho. Yo pediría que de la maestra dejemos para otro día el tema, ¿no? No compliquemos aquí. Así es, ¿verdad? Termino diciendo, pues, que si alguien queda convencido de que el malo de la película era el licenciado Reina, es de otro planeta o no tiene la menor idea de lo que ha pasado en Michoacán en los últimos 15 o 20 años. En ese sentido, Pepe, buen día, ¿cómo queda el gobernador Fausto Vallejo? Bueno, mira, yo lo primero que diría es que creo que el tema de Reina, y ahorita me meto a Vallejo, no es de si es o no el malo de la película. Yo creo que no hay que desestimar la acción. Ha habido hace mucho tiempo una posición bastante clara que demanda, oigan, al crimen organizado y al narcotráfico no se le puede entrar solamente a través de estrategias militares o policíacas. Hay que meterse a la relación del crimen y el entorno institucional que lo cobija y le permite funcionar. Un poco a lo que se refería Ángel Verdugo hace rato. Y en el caso de Michoacán, no es menor la detención del exgobernador interino, como lo ha sido también la detención de alcaldes señalados, vinculados con el crimen organizado. Y me parece que esa es una línea correcta. Ahora, ¿qué sucede? Y ahí creo que empataría o coincidiría en algunas cosas de las que dijo Ángel. Y es, bueno, está bien la detención, pero la detención debe de llevar a revelarnos cuáles son, cómo se forman las tramas que van desde la policía, los ministerios públicos, los jueces y los operadores del Ejecutivo. Y dentro de estos, por supuesto, es muy difícil pensar, Pascal, que el gobernador Fausto Vallejo haya estado
¿Goberna qué? Sin conocimiento. ¿Goberna qué dijiste? La figura visible en la gubernatura no gobierna en su casa de ¿no? Michoacán. Es muy difícil pensar, porque además Fausto Vallejo no es un político que llegó de la luna. Fue 2 veces alcalde de Morelia. Un político querido a nivel local, que la gente lo conoce y él conoce a la gente y el Estado. Entonces, pensar que el entorno institucional, el involucramiento del crimen con las instituciones tiene un freno en ciertos niveles, sería poco menos que ahí sí ingenuo. Habría que, más bien, demandar que esas investigaciones nos lleven a conocer cómo operan, porque pueden ser justamente buenas experiencias para entrarle a otros estados donde, como tú decías en un principio, no es poca cosa que hoy tengamos, quizá como pocos periodos de México, tantos gobernadores en la cárcel, ¿no? Ahora, 3, 17. Pero el Reina, el Zagranier. A ver, Humberto, yo quería referirme al señor Vallejo, porque es un hombre querido, efectivamente, por sus votantes, por lo menos. Pero ¿por qué no funciona? A ver, y esto me parece que es lo sustancial. No funciona porque estas instituciones ya no caminan, ya no funcionan. Y nuestro Parlamento como que es ajeno a esta Están en lo suyo, disfuncionalidad. en lo suyo. Perdón. Sí. Lo suyo. Ese es el asunto. Están muy ocupados viendo en qué se llevan dinero. Pero las instituciones no funcionan. Este es el grave problema de México. No es que un político u otro no funcionen. Pues no van a funcionar si las instituciones no funcionan. Bueno, yo te preguntaría... Pepe, yo te preguntaría ahí en la argumentación que haces, dices, sería bueno que las investigaciones se profundizaran, se extendieran para conocer la trama. El único problema es que estás pidiendo algo que a mí me parece iluso, una ilusión. ¿Por qué? Porque los mismos que han participado de esas complicidades durante años son los que están ahí. Esos no han cambiado. La estructura, por ejemplo, cambió el Procurador General de Justicia del Estado, los delegados regionales en las regiones que se ha dividido el Estado, pero básicamente la estructura de la impartición de justicia. Entonces, ahí está, es exactamente la misma. No la puedes inventar. Esas personas que están en las oficinas, en los ministerios públicos, el actuario, el secretario, el que pasa un expediente, el que le dice aquí llega una orden de aprehensión contra ti, etcétera, son exactamente los mismos. Pensar que esos van realmente a hacer un trabajo donde van a dar por resultado que la trama se conozca. Yo digo, salvo tu mejor opinión, pero yo creo que eso es irrealizable con esa persona. Sí, yo creo que sí, que puedes en buena medida tienes razón, puede haber cierto deseo, voluntarismo, pero en un estado en el que... Pero hay delitos federales. Claro, ¿no? Pero además... Sí, pero volvemos a lo mismo. En el caso de los delitos federales, había una colusión con los comandantes o los responsables de las fuerzas federales que tenían 15 o 20 años en Michoacán sin moverse. Pero ¿de los cuales cuántos han caído? Ninguno. José Luis, ¿tú lo ves como un chivo expiatorio, como dice Ángel, o crees que es el principio de una limpieza general de la relación entre el poder y el crimen en Michoacán? Mira, yo un poco veo que parte de las evidencias que hay pues no son fortuitas, ahí están, ¿no? Pero que creo que valdría la pena, cuando uno ve esas evidencias, los videos, las fotos, evidentemente de lo que hablan es que es información que de dónde salió de la propia inteligencia del Estado. Es decir, que eso ya lo sabían de tiempo atrás, ¿no? Y el asunto es por qué lo dejaste correr tanto tiempo y por qué de pronto tienes tanta urgencia en activarlo. Y creo que es ahí un poco donde está el medio del asunto. Me parece que, al igual que el caso de Jesús Reina, tú mencionabas hace rato el caso de la maestra Elvester, la forma como se está haciendo procuración de justicia a nivel federal está siendo equivocada. Y está siendo equivocada porque, para empezar, con todo el respeto para el señor Murillo Caram, pero no tiene esta vocación de un penalista que esté detrás de conformar el expediente para decir están los elementos incontrovertibles para poder consignar a un juez. Y me da la impresión que esos casos... Perdón, no sé, vuelvo al caso del Elvester, ¿sí? Y me acuerdo de la conferencia de prensa y el organigrama. Y las compras en Saks y esas cosas. Es decir, yo creo que ahí sí hubo una investigación que la llevó a cabo. Pues, a ver, ¿Y Romero de
Champs. si tú analizas, ¿Ese no lo han investigado? si tú Es que él no compra en si tú Saks. analizas el desarrollo del procedimiento penal, Sí. pues la tienen todavía, la siguen teniendo detenida todavía de no. alfileres, pero de alfileres, porque los abogados penalistas de la maestra Elvester, y creo que así va a suceder, es mi pronóstico con Jesús Reina, pues lo que tienes que acreditar es la culpabilidad, Claro. el cuerpo del delito. ¿Hasta dónde sirve un video o los videos como los que hemos visto? A ver, es indiciario, sí, claro que es un indicio Pero- fuerte. pero no es prueba. Pero si no tienes configurado la hipótesis delictiva aplicado al caso concreto y entender que el señor, pues si es el caso, pues quiénes eran sus operadores, dónde estaban, cuánto dinero se manejó, una serie de preguntas que me parece que es irresponsable por parte del gobierno federal sacar un asunto así, abusar de la figura del arraigo, porque se ha abusado, el propio presidente Calderón abusaba mucho de eso, ¿no? Pero abusar de esa figura como diciendo, mientras averiguo, como dicen, pues ahí lo tengo, y ahí nos la vamos llevando. Me parece que sería mucho más creíble llegar con las pruebas contundentes y pruebas reales, insisto. A mí lo de la maestra de las compras de Saks me parece que es una bobada. Habría que encontrar cosas mucho más de fondo para decir, esta señora está verdaderamente metida en un problema legal. A ver, Martín, en cuanto a la detención de exgobernadores, digo, ciertamente en 17 meses hay 3 detenidos, cosa que no habría que remontarse muchos años en la historia para encontrar algo así. Pero ¿qué es lo que ha pasado con la detención de gobernadores? Fuera de Mario Villanueva, que está preso en Estados Unidos, en otro país, después de declararse culpable, Pablo Salazar salió, Narciso Agúndez salió. Reynoso Femat, no sé qué va a pasar finalmente, Pagó. pero Pagó la fianza. pagó la fianza, sigue el proceso de sigue el libertad. proceso, pero bueno, son la detención de gobernadores, y me refiero al caso específico de Reina, pero la detención de gobernadores, ¿son venganzas políticas? Sí. ¿O son parte de un proceso de justicia? Sí, o de una inquietud o de un interés real de que se subsane todo lo que se generó de tiempo atrás con las fuerzas políticas coludidas con las mafias. No, yo creo que es parte. En el caso de Michoacán, más que una venganza política, es para tratar de mandar la señal de que sí se quiere ir al fondo sin realmente ir al fondo. O sea, Jesús Reina, para todos nos queda claro que es un hombre que sabe muchas cosas, que operó muchas cosas, que sigue operando muchas cosas y que sigue teniendo el control de algunos grupos que se mueven en el estado de Michoacán. Para mí el hecho de tenerlo a buen recaudo significa que le estás mandando una señal a todos los grupos del Estado, grupos políticos coludidos con estos grupos del crimen organizado, de decir, señores, ahorita no se muevan. Déjennos trabajar, vamos a hacer como que estamos limpiando a los grupos de autodefensa, que estamos deteniendo a los líderes de los caballeros templarios, y después ya nos ponemos de acuerdo y vemos de a cómo nos toca. Pero ahorita la señal Eso es me esa. gustó, eso de a cómo nos toca. Es muy ilustrativo. Bueno, Si salpican. Sí. Pues porque finalmente estás es, manejando no nada más recursos económicos, estás manejando poder, estás manejando Concesiones. decisiones en el Estado, estás manejando grupos de empresariales. Ahí lo vimos en los videos, un eminente o prominente empresario, Azalagua, ¿no? sí, que se dedica a la cosecha de aguacate, que luego le dieron hasta un reconocimiento por ser un empresario muy próspero y por exportar a otras partes del mundo el aguacate y demás. Pero es toda una maraña de intereses que son los que han dado al traste con la vida social, con la sana convivencia de una tendría que ser la comunidad. medida, Martín. Es decir, se pueden hacer muchas cosas, pero si la delincuencia continúa siendo de las suyas Así es, son en el los Estado, mismos. creo que va a ser la medida. Yo creo que es una medida de contención, más que una medida de solución a fondo de un problema que se fue enquistando y que fue carcomiendo los principales pilares de la sociedad michoacana. O el hilo se rompe por lo más delgado también, ¿no? Claro, eso es posible. O sea, en ese sentido, lo de chivo expiatorio, pues es decir, él va a pagar. Va a sacrificarse por los Sin embargo, demás, ¿no? tiene muchas fichas, como bien dice claro. Martín, ¿no? A ver, sobre lo que apuntaba Pascal y lo que decía Ángel hace un momento, por supuesto que puede ser una ilusión pensar que los mismos que pueden estar en el teje de todos esos negocios y red de intereses, distribuyéndose, viendo cómo les toca, sean los mismos que a lo mejor hagan una investigación para desmontar los vínculos del
crimen con las instituciones. Eso puede ser iluso, puede ser ingenuo, como dice Ángel. Pero ojo, también es ingenuo y también es iluso el pensar que todos esos van a poder mantener el control del Estado y la estabilidad y la seguridad cuando comienza o ya fue desbordado por la propia población. Entonces lo que estás diciendo es que el gobierno federal es el iluso, no yo. Bueno, de entrada primero estoy diciendo que fue no estoy diciendo que tan iluso puede ser pensar que tienes el control para, pero quien piensa para lograr esa transformación, por supuesto. Quien actúa así pues es el gobierno federal con el y el gobierno local, el primero que a lo mejor tuvo la ilusión de que podía mantener esas estructuras de reparto sin perder la gobernabilidad, sin perder la estabilidad y sin que se desbordara la violencia en el Estado, incluso surgieran grupos, como tú decías hace un momento, paralelos al Estado que le quitan el monopolio de la violencia, fue el gobierno local. Ahora, en el caso del gobierno federal, el gobierno federal trata justamente de rescatar una situación que estaba fuera de control porque los ilusos locales pensaron que lo podían, los políticos e ilusos locales pensaron que podían lograr arreglos, digamos, mafiosos de prosperidad, que generalmente no funcionan. Ahora, ¿qué hace el gobierno federal? Perdón, pero han funcionado toda la vida, los arreglos mafiosos. Sí, los arreglos mafiosos siempre han existido. Eso forma parte de la política, no son en todos lados. Siempre han existido, pero hay que ver cuál es la eficacia. Yo creo que más bien, si aquí los hubo, no fueron eficaces. Han perdido eficacia. Esto que señalas, Pepe, para continuar con esa línea de presentación del problema, cuando dices tú esos acuerdos, los ilusos locales, pero esos ilusos locales fueron convocados a la Secretaría de Gobernación en una ceremonia que se dio una gran difusión donde prácticamente se dijo el problema de Michoacán está resuelto porque ahí, y todos se fueron felices y se abrazaron y regresaron a su estado. Es decir, estás diciendo que son ilusos también los que los invitaron. Así es. ¿Por qué razón? Porque fueron tan ilusos que al final tuvieron que ir a rescatar una situación en extremis e incluso... Pero no es que sean ilusos en el sentido clásico del adjetivo. Sí. Yo creo que más bien intentaron esa contención de la que hablaba Martín. Es decir, cuando vieron que aquellos no podían, entonces, porque ahí en esta reunión que hubo en Gobernación, recuerdo, invitaron por primera vez a las fuerzas vivas, moribundas y agónicas, empresarios, incluso, si mal no recuerdo, gente de la Iglesia Católica. Sí, es decir, estuvo así es. De tal manera, pues, que dijeron, oye, hay fuerzas que te pueden ayudar. El problema es que esos empresarios ya vivían con el temor, ya vivían, y aquí hay algo que ha carecido, que hayamos puesto en la mesa. La economía michoacana, al menos en una amplia región, particularmente en las actividades primarias, producción de limón, aguacate, etcétera, está prácticamente, si no en ruinas, pero en un desorden completo para cumplir con sus obligaciones de mercado. No así en la parte, por ejemplo, más al norte, en la parte donde está la parte porcícola, que tiene otras características. Ahí no había pero yo creo ahí, Ángel, y el asesinato del alcalde de Tanahuato lo muestra. Claro. Creo que se ha enfocado mucho la contención en Tierra Caliente y no tanto en otras partes del estado. Estoy de acuerdo. La frontera con Guanajuato me parece muy complicada. Así es. Pero la actividad económica principal en esta parte que señalas ya no es una actividad primaria clásica. Sí. Estamos hablando de la agroindustria, industria porcícola, que tiene otra mecánica. Hay una interconexión con canales de comercialización, una integración en el sistema financiero. Es decir, son actividades, vamos a decir, más modernas en el sentido de la economía misma, a la actividad primaria típica del aguacate, que es la economía casi de la plantación, un empaque y vámonos. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con este tema. No se vaya. Esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. Estamos hablando sobre Michoacán. Ahora que se ha vencido el plazo para el registro de armas o desarme de las autodefensas, también la detención el miércoles pasado, ya la detención formal de Jesús Reina, y yo creo que un elemento que no podemos perder de vista, que es que Michoacán, pues dentro de un año, estamos en mayo, las elecciones
Ahora cambiaron de fecha, van a ser en junio. En un año va a haber elecciones en el estado de Michoacán para gobernador, para alcaldes y para Congreso local. ¿Quién sabe, no? Vayámonos despidiendo. Bueno, Ya estoy en duda. Es que lo que pasa es que aquí... No, tienes toda la razón, Así porque es. la vez Habrá anterior- condiciones para que La haya vez proceso anterior, electoral. ustedes acordarán. ¿Pero dices por Michoacán o por el INE? Ustedes acordarán que la vez anterior se sugirió, las fuerzas vivas de la sociedad michoacana sugirieron a los partidos políticos pues no apoyar al mismo candidato, es decir, ponerse de acuerdo en una persona y Así apoyar es que todos en saliera, un así candidato. es. Es decir, Bueno, A ver, ese es ¿qué de van a todos los... poder decir ahora? el gran problema hoy, Pepe, y pues cuando dices tú, habrá elecciones, yo creo que hacerle, como decimos en nuestra tierra, al saurino ahorita es complicado. Bueno, es lo que dice la ley. Yo estoy de acuerdo. O sea, pero ley sin dice que embargo, habrá. dice la Constitución. lo que Sí, la pasa ley dice que habrá eso, no hay correcto. que- O sea, no hay que especular. No estoy cuestionando el texto y el espíritu de la ley, sino estoy poniendo nada más como contraejemplo la realidad. Ahora, creo que ustedes recuerdan, yo no recuerdo en la historia moderna de México que se haya suspendido una elección estatal. Correcto, así es, ¿no? Pero, Eso no ha pero como ocurrido. digo, que No, siempre así hay una es. primera vez. Claro. Es Ni que en Chiapas, sin duda. ¿no? Yo la el verdad mandato es que constitucional va a ser- no lo veo, ¿eh? Yo creo que va a haber un proceso electoral y veo Sí. a los partidos decididos y lanzados, incluso yo- aprovechando la situación interna de crisis y de violencia de Michoacán, y ahí están las familias panistas y están la estrategia priista, unos para conservar el Estado y otros para tratar de recuperarlo de la derrota que sufrieron. no acabaron de Así es. asumir Ahora, hace 3 años. Yo no sé si deba prestarte yo mis lentes unos momentos para ver las cosas de otra manera. Cuando dicen los partidos políticos... Eso es muy probable. Eso es Ya, muy probable. yo Por creo lo menos para que me vea de otra manera. Yo creo que no son los partidos políticos como institución. Yo creo que en Michoacán estamos viendo los típicos Es otra organización pleitos, así política. es, Dije familias. de familias. Desde la Revolución Mexicana. Así es. Te voy a pasar para que escuches bien. Entonces, de tal manera, pues, bordando Dije pues en lo que familias. estás diciendo. Lo único que no estoy de acuerdo es cuando dices los partidos políticos, porque eso ya implica una institución de carácter nacional. Claro. Entonces, decir que es el PAN, que es la señora Calderón Hinojosa, sus amigos le dicen la cocoa, pero ella es una de las que está propugnando. Y luego tenemos en el caso del PRD, está el señor Aureoles, que ahora es psíquico. Está diciendo, vamos a terminar el dictamen, lo vamos a tener el lunes en la noche o en la madrugada del martes, vamos a convocar el martes a periodo extraordinario y se va a aprobar miércoles y jueves. Oye, pues ni Walter Mercado. Oye, y está el gobierno federal y el presidente y el PRI déjame. con una estrategia para recuperar Michoacán y estar Así en es. condiciones para que el año que entra puedan mantener quizá el único la donde se vea gubernatura. claro Pero, a ver, la estrategia. Déjame terminar. La institución es en el caso del gobierno federal. Pero el PRI prácticamente está borrado. El No, PRI. además, ¿con qué argumentos va a las así urnas, es. no? Entonces, tenemos a dos caciques que es o pretensos de esa cualidad, que es Aureoles, la señora Calderón Hinojosa y el gobierno federal como institución. Ahí sí veo a esas dos personas físicas y uno, pero a los partidos políticos yo la verdad no los veo en Y al Michoacán. ingeniero Pero, Cárdenas. a ver, yo básicamente creo, bueno, primero de lo que aquí se comentaba, forzosamente se tienen que llevar elecciones. Otra cosa es que la calidad y las condiciones de las elecciones no sea óptima, que lleven a anular el proceso electoral por vicios mayúsculos en todo el Estado. Pero las elecciones no es potestativo si las hacemos o no las hacemos. Y eso creo que por lo menos esa parte ya la tenemos. Y si se declarare el estado de excepción, es cierto que hay un estado de excepción. entonces ya ves, hay una salida legal. Claro, pero ahí sí creo que el costo se duplica. Si no lo quisieron hacer cuando no había proceso electoral, ahora pues es mayúsculo, creo, el escándalo, pero es posible. Posible, porque además no sabemos las condiciones que vayan a privar en 7, 8 meses. Legalmente es posible. Ahora, ¿En Michoacán o en otros Y estados? se pueden suspender Michoacán, ciertas nada más. garantías, no hay que suspenderlas sí, todas. claro. Así es. Y en ciertas regiones. Y en todo parte del territorio. Así es. Ahora, lo que creo que es bien importante es esto que mencionan. Me parece que, pues evidentemente, si hubiera habido el perfil idóneo por parte del PRI para gobernador, pues no hubieran mandado al
al personaje en calidad de... A Fausto, pero ¿por qué? No me refiero al comisionado. No estoy necesariamente de acuerdo. Yo creo que, como dice Por lo Pepe, menos es lo un podría... sí tenía una buena imagen. No, pero él se refiere al que enviaron, ¿verdad? No, yo me refiero... ¿Tú te refieres a Fausto Vallejo? No, me refiero al comisionado. Al comisionado. Al comisionado, Alfredo, sí, al claro. virrey. O sea, no hubieran generado la figura del virrey, hubieran perfilado a un político... Claro. Para que pues se pusiera a las órdenes probablemente el gobernador y de pronto hubiera otra enfermedad y hubiera un relevo natural. O esperar a que finalizara. Pero no en este desgaste que creo que ha sido muy infructuoso de alguien que tiene el poder de jure, que es el gobernador Fausto Vallejo, y alguien que lo tiene de facto, que es Alfredo Castillo. Me parece que lo que está generando eso es una disputa de partidos políticos, porque del otro lado quien tenemos, como dice Ángel, a la señora Cocoa, que cada que se pone peor su estado se pone más feliz y hace más fiestas, porque pues evidentemente piensa que eso es su paso natural a gobernar la entidad. Y yo lo que creo que tendríamos que ver es precisamente a Silvano o a otros perredistas, porque en una de esas puede ser el tercero en discordia, el PRD, como diciendo no queremos ni lo uno ni lo Pero, otro. a ver, yo todo lo lo pregunto, lo contrario. pongo como tema. ¿El PRI qué argumentos tiene para pedir nuevamente la gubernatura a los electores? El PRD, que gobernó 10 años la entidad, y el PAN, que tuvo el gobierno federal durante 12 años en que se ha hundido el Estado. Es decir, no parece que ninguno de los tres partidos tenga argumentos para... Bueno, ¿quién es de para Michoacán pedir? aquí para proponerlo como gobernador? ¿no? Yo diría que hoy sí hay gente que extraña al PRD, fíjense lo que le estoy diciendo. Sí hay gente que extraña a Leonel Godoy con todo y que esto que estemos viviendo hoy sea producto de su mal... De su desgobierno y también Lazarito, ¿no? Pero había Pero más fue un pulso periodo en que político. hubo granadazos en la plaza Melchor Ocampo de Morelia. El narcoterrorismo empezó ahí. Sí, Yo creo no, que el no es problema, atribuible a él el más que saber narcoterrorismo, si pero- va a haber o no elecciones, o dónde se van a suspender o dónde no, el problema es qué calidad de elecciones, como decía José Luis, pero también qué clase de candidatos van a salir a pedir el voto de los michoacanos. O sea, ¿qué calidad de La candidatos de Tamaulipas. van a proponer El los partidos aprobado, el para aprobado buscar el por voto las de los bandas, el ciudadanos? aprobado por las Oye, bandas. O sea, oye, podrá haber las elecciones. Así ¿Y es. cómo va a reaccionar los la líderes ciudadanía? locales, las autodefensas, las ves Es pidiendo lo que, el voto? así es, el aprobado o pero- por los cabecillas de los Pero yo delincuentes insisto, Va a ser o de una las cena de a lo mejor va a tener Michoacán. apoyo. Pero yo insisto, A ver, dejemos... Humberto, para ir cerrando, Humberto, A ver, después yo José Luis. cuando hablo de que las instituciones están en quiebra, es que me parece necesario un nuevo pacto nacional y nuevos pactos particulares. ¿Se puede vencer a las bandas del crimen organizado? Veámoslo en perspectiva. Hay países que lo han hecho. Sí. Pero se puede vencer con este Estado, con estas No, instituciones, no, con esta por crisis supuesto en que la no. que estamos. Por supuesto. O sea, Ellos han sido bastante eficaces, las autodefensas. Bueno, por eso digo, Pueden vencer, pero me parece pues que el Estado mexicano tiene que dar el primer paso para buscar un nuevo arreglo social. De otra manera, yo se no le sabe, veo salida pero a se este teme problema. decirlo. Y luego, se sabe, el pero caso de se las teme elecciones, decirlo. pues yo creo que sí, pero deberían hacerlo, aunque no lo digan. En el caso de las elecciones en Michoacán, pueden resultar como en Tamaulipas, que han sido un fiasco pavoroso. Pavoroso. Hay grandes regiones de Tamaulipas al margen de la ley. O la única ley es la de los narcos. Dicen que no hay vacíos de poder, que cuando una Se fuerza llena se quita, entra la otra. Pero también hay muchos ejemplos en la historia de cómo desaparecen sociedades enteras porque no hay un poder capaz de imponerse a los demás. Me preocupa mucho que México se esté metiendo en ese callejón, en el que no hay una fuerza política capaz de imponerse, o ni política o de lo que quiera. O sea, una especie de balcanización, es decir, pedazos. Pues si no hay un Estado nacional capaz de poner el orden, pues yo no sé qué va a pasar. Pero yo A ver, digo, un minuto. yo digo, seamos muy cuidadosos de estar postulando desde el centro del país, dando postulados de lo que pasa en una región que finalmente quien decide en las urnas es la gente que está en los pueblos caminando, que está afectado en su día a día, en su economía, etcétera. A mí lo que me parece es que el caso de Michoacán, de mucho de lo que hemos platicado, estamos viéndolo pues a través de las cámaras de televisión, el comisionado que sale como en pose de Brad Pitt y no sé qué, pero que la gente no está en esa, que la gente lo que está viviendo es verdaderas restricciones a sus libertades básicas, y me da la impresión que eso es una pólvora que en cualquier momento se puede encender, y que lo que eso puede generar es que la gente
pues diga que fue un poco incluso como los templarios se hicieron poderosos y la familia michoacana, decir, pues estábamos muy bien en un status quo en el cual se permitían a los criminales circular, no había bronca hasta que llegaron las autoridades federales y nos metieron en todo este problema y ahora no podemos hacer nada. Pepe, Creo que Humberto le den el clavo desde mi punto de vista. ¿Cuál es el tipo de arreglo que se está perfilando en Michoacán y si puede ser un arreglo distinto al de otros estados? Solamente un dato. Mientras en Michoacán se están regularizando, institucionalizando, como le quieran llamar, a los movimientos de autodefensa, en el Estado de México se están dando de baja a cerca de 4,000 policías porque no pasan el examen de confianza por vínculos con el crimen, por consumo de drogas o por otras razones e irregularidades. Mientras ahí se están aplicando exámenes de confianza, en el caso de Michoacán, lejos de exámenes de confianza, lo que se está es incorporando, quizá, como decías, sin haber tenido otra alternativa, porque ya había salido la cosa de control, pero se está yendo a un arreglo muy distinto que al que está ocurriendo en otras partes del país. Y eso es lo preocupante. A ver, yo lo más quiero recordar lo que dije en un principio. El gran problema cuando un político empieza a creerse sus propias mentiras. Yo estoy viendo aquí que antes de enfrentar el problema en su verdadera magnitud, como dice, podemos estar en desacuerdo con lo que plantea en la forma Humberto, pero evidentemente hay un hecho que es, ahí está, es una gravedad que afecta la estabilidad misma y el carácter mismo del Estado. Si no lo queremos ver en esa magnitud de gravedad, estamos creyéndonos nuestras propias mentiras y esa es la peor de las o volteando hacia otro lado. Una ficción. Pues llegamos hasta aquí el día de hoy con Círculo de Ideas. Lo esperamos la próxima semana aquí por Excelsior Televisión a las 11 de la noche. Soy Pascal Beltrán del Río. Gracias a nombre del panel. Lo esperamos el próximo domingo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.